Definición. La psicología de la Gestalt es una corriente del pensamiento dentro de la psicología moderna. Surge en Alemania a principios del siglo XX. El término Gestalt proviene del alemán y puede traducirse como forma, figura, configuración, estructura o creación. El esplendor fue en los años 20 hasta la llegada al poder del nacionalsocialismo. Planteó interpretaciones alternativas a las ofrecidas, entre otros por el estructuralismo, el funcionalismo, las escuelas de la psicología dinámica o el conductismo. Aunque la Gestalt fue una corriente esencialmente alemana, sus planteamientos llegaron hasta Estados Unidos con la migración forzada de sus principales representantes. Centrada originalmente en cuestiones de psicología básica como percepción o el pensamiento. También trascendió sus temáticas originales, desarrollando sus principios e hipótesis en ámbitos aplicados de la psicología, como la psicología escolar o la psicología social, en algunos de los cuales su influencia aún sigue vigente. Premisas básicas. Representantes más reconocidos: Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kafka, Kurt Lewin. Experimentación psicológica. Interpretamos los estímulos, fenómenos del medio y se nos hacen presentes objetos y hechos dotados de significación. Por eso, la percepción permite captar la realidad como mundo, es decir, como algo organizado, estructurado y pleno de sentido y significado. El todo es más que la mera suma de sus partes. Este axioma pretende explicar que la organización básica de cuanto percibimos está en relación con una figura en la que nos centramos, que a su vez es parte de un fondo más amplio donde hay otras formas. En otras palabras, todo lo percibido es mucho más que información llegada a los sentidos. Según los gestalistas, todos creamos en nuestra mente imágenes más o menos coherentes sobre nosotros y lo que nos rodea, y estas imágenes no son la simple unión de las secuencias de información que llegan a través de nuestros sentidos, sino que son algo más. Por esta razón, el análisis empírico de psicología no podría tomar como punto de partida contenidos sensoriales individuales y aislados, sino fenómenos cuya naturaleza es unitaria y global. Concepto de forma. Representa este proceso por el que construimos marcos de percepción de la realidad. Todas las personas interpretamos la realidad y tomamos decisiones sobre ella en base a estas formas o figuras mentales que vamos creando sin darnos cuenta. La teoría de la Gestalt se centra en dar explicaciones acerca de nuestra manera de percibir las cosas y tomar decisiones a partir de las formas que creamos. Un claro ejemplo de forma serían las películas y los GIF. Leyes o principios de la Gestalt. Las leyes de la Gestalt son unas reglas que explican el origen de las percepciones a partir de los estímulos. Leyes como proximidad, figura fondo, experiencia, cierre, contraste, simetría, simplicidad, exclusividad, entre otros.
Ley de la buena forma de la Gestalt. La ley de la buena forma se basa en la observación de que el cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible. El cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. Esta ley de alguna manera involucra a otras leyes. Terapia Gestalt. Se piensa con frecuencia que la terapia Gestalt deriva de la psicología de la Gestalt. Este enfoque de la terapia fue esbozado primero por Friedrich S. Peirce. La conexión histórica entre la psicología de la Gestalt y la terapia Gestalt demandada por Peirce debe ser rechazada. Peirce reconoció que nunca sería aceptado por los psicólogos de la Gestalt y admitió nunca haber leído sus libros. Terapia Gestalt. Hay 3 premisas que fundamentan la Gestalt como una terapia. 1. El darse cuenta. Solo cuando el individuo se da cuenta de lo que hace y de cómo lo hace podrá cambiar su conducta. 2. La homeostasis, proceso mediante el cual el organismo interactúa con el ambiente para mantener el equilibrio. 3. El contacto. Es imprescindible para el crecimiento y el desarrollo del ser humano. Métodos. Es considerada como psicología científica, no filosófica, también como una psicología mentalista, ya que su estudio es de la conciencia humana. Para los gestálticos, el objeto de estudio lo constituye procesos mentales, sucesos conscientes. En una realidad física y objetiva, lo que le interesa al sujeto son las experiencias y vivencias. La psicología de la Gestalt en sus planteamientos trata sobre la naturaleza de la experiencia consciente del sujeto y del modo de estudiarla. Por ello, es necesario examinar su aportación metodológica. Los psicólogos de la Gestalt usaron 2 principios metodológicos básicos. El primero es el análisis fenomenológico experimental. Este primero trata sobre que cualquier observación o experimento que se abordara en psicología debía tomar como punto de partida fenómenos y no cualidades sensoriales aisladas. La investigación psicológica, apoyada en el análisis fenomenológico, debe de partir del objeto de experiencia en su configuración y presencia actual, sin deformarlo ni descomponerlo. Tomemos como ejemplo una gorra roja. Al tratar de investigarla, no se debe de modificar su aspecto y esencia, ya que se quiere averiguar cómo es compuesta naturalmente. El segundo es el experimento biótico. Biótico se refiere a propio de la vida. Frente a experimentos artificiales, apoyaron experimentos naturales, ya que se desarrollan en ambientes y condiciones reales, para observar lo que sería la experiencia habitual del sujeto en situaciones reales de su vida diaria. Representantes: Max Wertheimer, Kurt Koepka y Wolfgang Köhler. Son los 3 fundadores principales de la Gestalt, interesados principalmente por la percepción y después ampliaron e incluyeron aprendizaje, solución de problemas y cognición, también conocidos como fenómenos totales. Ernst Mach y Christian von Ehrenfeld. La Gestalt se basó tanto en sus teorías perceptuales de Mach como en los experimentos de Ehrenfeld. Ernst Mach, filósofo positivista incluido por Oswald Kuhl, publicó el libro Análisis de las sensaciones en 1886, donde describió las propiedades de la forma espaciales y auditivas, cuadradas, circulares y los modelos simples, como unidades perceptuales que tienen cualidades que las distinguen de sus elementos. Si tomamos por ejemplo una mesa, y esta mesa la pintamos, la rayamos o inclusive si le cambiamos la forma de las patas, seguirá siendo una mesa, sin importar que la cambiemos 1000 veces, aún seguirá siendo una mesa y no podemos modificar lo que significa. Christian von Ehrenfeld estudió filosofía en la Universidad de Graz en Australia. Escribió poemas, ópera y era defensor de la legislación de la poligamia, con antecedentes musicales. Apoyó la teoría de Mach en que las melodías tienen cualidades de forma. En 1888 y 1889 dio conferencias sobre las cualidades de forma en la Universidad de Viena y en 1890 publicó un trabajo en donde las describe, adoptando el concepto de transposicionalidad. Este concepto hace referencia a la habilidad o capacidad que tiene un objeto para cambiar su secuencia. Según la teoría de Ehrenfeld, una melodía podría ser cantada o interpretada por diferentes artistas y aún así no podemos cambiar su significado, pues igual que con la teoría de Mach, con el ejemplo de la mesa, no podemos modificar lo que es. Max Wertheimer se sintió atraído e influenciado por su trabajo. Kurt Lewin nació en la villa de Moglino, en la provincia prusiana de Poznań, ahora parte de Polonia. Estudió medicina y biología en la Universidad de Friburgo y Múnich. Adoptó la perspectiva de la Gestalt.
Publicó un trabajo titulado El paisaje de la guerra y posteriormente publicó otros trabajos similares de los trabajadores del campo y la industria. En 1920 publicó La asociación del sistema de Taylor. Fue coautor de los libros Una teoría dinámica de la personalidad y Principios de la psicología topológica. Max Wertheim nació en Praga y asistió a la Universidad de la ciudad, donde estudió leyes. Después estudió psicología en la Universidad de Berlín, antes de su doctorado en la Universidad de Würzburgo con Kulp en 1909. Un día, mientras se hacía un viaje en un tren, se preguntó de dónde proviene el movimiento, ya que se percató que los postes de luz eran los que parecían moverse y no el tren en sí, y pensó que ese movimiento era parecido al de un estroboscopio. Desde ese momento se comenzó a interesar y a investigar sobre cómo el humano percibe el movimiento. Consultó y pidió ayuda al profesor Friedrich Schumann del Instituto Psicológico de la Universidad de Frankfurt. Max Wertheim descubrió el fenómeno pi que observó en las luces. Posteriormente publicó un trabajo titulado Estudios experimentales sobre la percepción de su trabajo. En 1912 y en 1922, una investigación de las leyes de la Gestalt. Friedrich Schumann poseía un doctorado en física y era una autoridad en la percepción del espacio. Sin embargo, no pudo responder a la pregunta de Wertheim y le propuso prestarle su laboratorio y su equipo. También le presentó a Kurt Kofka y a Wolfgang Köhler, que posteriormente serían sus colegas para desarrollar la teoría de la Gestalt. Kurt Kofka nació en Berlín y asistió a la Universidad de la ciudad. Obtuvo su doctorado con Stumpf en 1909. Escribió un libro de percepción llamado Una introducción a la teoría de la Gestalt, publicado en el Boletín Psicológico en 1922. Kofka creía que el aprendizaje temprano o aprendizaje sensoriomotor ocurre después de una consecuencia o por imitación. Este aprendizaje se da sobre todo en la etapa de la niñez, cuando los niños observan a sus padres o a otros adultos realizar cualquier actividad y posteriormente ellos la realizan. Wolfgang Köhler nació en Reval, en la provincia báltica, ahora Tallinn, Estonia. Obtuvo su doctorado con Stumpf en 1909. Escribió un aspecto de la psicología gestal en 1925. Fue director del Instituto de Psicología de la Universidad de Berlín desde 1921 hasta 1935. Posteriormente fue presidente de la Asociación Americana de Psicología desde 1956. Vittorio Benocchi proporcionó otro ejemplo del movimiento del fenómeno pi, pero en una modalidad sensorial distinta. Fue contemporáneo de Max Wertheimer, estudiante de Meinong y profesor de la Universidad de Graz. Benocchi descubrió y describió el proceso mental tacto-producción gestal, o también conocido como el movimiento de la pulga. Este nombre se le dio debido a que Benocchi experimentaba con sus pacientes. Este experimento se trataba de que Benocchi con un lápiz o una pluma tocaba la yema del dedo de las personas y posteriormente les preguntaba qué es lo que sentían. Los pacientes le comentaban que además del toque que sentían con la pluma o el lápiz, sentían otro toque un poco más alejado de ese. Y decían que esta sensación era muy parecida a los brincos que da la pulga, ya que estos brincos son una distancia muy corta. Esto se debe a que en la piel tenemos distintos receptores nerviosos que nos ayudan a percibir la textura de las cosas, ya sea porque nosotros lo tocamos o nos arrime un objeto a nuestra piel, o ya sea que una persona nos toque. George von Pecassi ganó en 1961 el Premio Nobel por su investigación sobre los mecanismos auditivos. También adoptó el concepto fenómeno pi táctil, o también conocido como estimulación de rodillas. Ese experimento consiste en dar pequeños choques eléctricos en el área de las rodillas, ya que George von quería conocer la respuesta que tiene el cuerpo al recibir esa estimulación eléctrica. Frank Galder y Carl Cherry en 1962 realizaron el experimento de la estimulación eléctrica en muñecas, o también conocido como el movimiento del conejo. Ese experimento se basaba en que a los pacientes les aplicaban una estimulación eléctrica a las muñecas, que viajaba hasta su codo, y posteriormente los pacientes comentaban que esa estimulación o esa sensación era como si un conejo les estuviera brincando en el antebrazo, y es por eso que recibe este nombre del movimiento de conejo. Galder y Sherrick se dieron cuenta que en tanto en su experimento como en los otros de las luces y las líneas, así como en los estímulos táctiles, las líneas no se movían ni las luces, y tampoco los estímulos sucedían, pero las personas lo percibían de esa manera. Edgar Rubin
fue especialmente importante por su investigación. Describió sus experimentos con figuras perceptuales ambiguas. Él decía, nuestras percepciones son activas, vivas y organizadas. No somos simplemente receptores pasivos de estímulos sensoriales. Bluma Zeigarnik fue una psicóloga rusa, mejor conocida para los psicólogos por su descubrimiento efecto Zeigarnik, o también conocido como cuenta y pago. Creía que un sujeto al que se le da una tarea siente la necesidad de completarla. En sus investigaciones, Bluma se dio cuenta que los meseros se acordaban más de las cuentas de los clientes que aún no pagaban que de los clientes que ya habían pagado, puesto que es la necesidad de cierre. Uno recuerda la tarea hasta que no la completa. Una vez que ya se completó esa tarea, la persona es más fácil que la olvide porque ya la realizó. Paul Schiller realizó el segundo estudio sobre las generalidades de los principios de la Gestalt en el Centro Regional de Primates de Yerkes en 1951. Tomó las habilidades de garabateo y dibujo de un chimpancé maduro llamado Alf. Estos dibujos de Alf eran considerados como los principios de la Gestalt de la organización perceptual de las necesidades de cierre. Frederick Winslow Taylor en 1880 comenzó con los estudios de trabajadores en fábricas de máquinas. En 1911 publicó su trabajo denominado Los principios del manejo científico. Él defendía un enfoque de cronómetro y hoja de control, con tal de incrementar la eficacia y la productividad industrial. Frederick S. Peirce en 1951 realizó la terapia de la Gestalt. Escribió otras obras como Adentro fuera del tarro de la basura, un enfoque psicológico y el testigo ocular a la terapia, y describe su enfoque de la terapia como radical. Ralph Franklin fue autor de la terapia Gestalt con Peirce y Paul Gottman. Fue psicólogo conductista skinneriano y describió la terapia Gestalt como erróneamente titulada. Marie Henlow, psicóloga de la Gestalt e historiadora de la psicología, examinó la relación entre la psicología de la Gestalt y la terapia Gestalt. Henlow concluyó que Peirce solo había tomado unos pocos términos de la psicología Gestalt y extendió su significado, y que su trabajo no tenía ninguna relación sustantiva con la psicología Gestalt. Escuelas. La escuela de la Gestalt se dedicó principalmente al estudio de la percepción, esto frente al asociacionismo imperante de la época. La escuela postulaba que la mente, a través de los canales sensoriales, configura los elementos que llegan a ella, estos del contexto, que también tiene un papel esencial en dichas configuraciones perceptivas. La escuela tuvo influencia de Immanuel Kant, ya que Kant pensaba que el tiempo y el espacio no existían objetivamente, sino que eran intuiciones a priori, y que esas intuiciones constituían esquemas que daban forma a las percepciones, por lo que la experiencia es organizada y estructurada por el sujeto inocente. También tuvo influencia de Edmund Husserl, ya que se considera la fenomenología como la raíz teórica. Esto porque existe una necesidad de comprender la experiencia consciente para la descripción de los procesos mentales. En la psicología de la Gestalt hubo dos escuelas representativas, la Escuela de Graz y la Escuela de Berlín. La Escuela de Graz fue fundada en 1894 por Aloysius Meinong en la Universidad de Graz en Estiria, Austria, en su laboratorio psicológico. El trabajo más emblemático de la Escuela de Graz, que fue considerado por muchos como el punto de arranque de la psicología de la Gestalt, fue el Tratado sobre las cualidades de la Gestalt, que fue publicado en 1890 por Christian von Ehrenfels, en el que el autor desarrolló la noción de la cualidad de la Gestalt. Esto es un atributo que configura en un todo unificado y significativo. Esto porque en la percepción hay un momento que es independiente de las sensaciones y que está constituido por la cualidad de la Gestalt. Así que en Graz se abrió un debate acerca de su origen. Dos posibilidades teóricas, que la Gestalt fuera algo que ya viene dado o que la Gestalt fuera algo que es aportado por el sujeto en la experiencia perceptiva. Apoyando esta idea, Meinong propuso la teoría de la producción, en donde se cree que los datos sensoriales simples vienen dados primeramente y constituyen el material básico, y las cualidades de la Gestalt son solo producidas posteriormente por la experiencia, siendo esto algo nuevo. Otros autores como Stefan Witasek y Vittorio Benucci buscaban la confirmación experimental de la teoría de la producción de Meinong a través de sus investigaciones. Estas sobre ilusiones óptico-geométricas, sobre la ambigüedad de la Gestalt, sobre la percepción temporal y sobre la percepción táctil. La Escuela de Berlín. La escuela fue elaborada por un grupo de investigadores alemanes. Sus principios teóricos se apoyaron en trabajos experimentales que estaban llevando a cabo en sus laboratorios psicológicos de las universidades de Frankfurt y Berlín. A ella pertenecieron psicólogos como Max Weitermeer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka y Kurt Lewin. La escuela berlinesa defendía el carácter primario de la Gestalt y el carácter secundario de las cualidades sensoriales aisladas. Ellos planteaban:
La Gestalt fenoménica viene dada de una forma inmediata, global y unificada. Las cualidades sensoriales solo aparecen con posterioridad como resultado de algún tipo de abstracción o elaboración analítica de la experiencia, por lo que consideraban que el punto de partida de cualquier investigación psicológica debía ser el componente de la Gestalt, no la sensación, sino el fenómeno. Aportaciones generales. La aportación más genuina de la psicología de la Gestalt podría resumirse en dos principios teóricos básicos: el principio de totalidad y el principio del isomorfismo psicofísico. El principio de totalidad plantea que la experiencia consciente debe ser considerada globalmente, en lugar de intentar descomponerla o clasificarla de algún modo, ya que la forma apropiada de comprender lo mental es considerarlo como un sistema dinámico de relaciones y en función del todo en el que se integra. El todo es más que la mera suma de las partes y anterior a ella. En el principio del isomorfismo psicofísico, se considera que hay una relación de correspondencia entre la experiencia consciente y la actividad cerebral. Esto es, entre los procesos psíquicos y los procesos fisiológicos, en donde la relación entre lo físico y lo psíquico quedaba medida por procesos fisiológicos internos actuando en correlación. Por ello, se generó el modelo de Gestalt física, que considera la actividad cerebral como un campo neurológico y la actividad consciente como un campo psicológico. Kurt Koffka plantea al respecto: el movimiento de los átomos y moléculas del cerebro no es fundamentalmente diferente al de los pensamientos y sentimientos, sino básicamente semejante en sus aspectos molares, considerados como procesos en extensión. El fenómeno pi. En 1912, Max Wertheimer llevó a cabo una serie de experimentos sobre la percepción del movimiento. Uno de ellos constaba de una línea vertical expuesta 2 veces, donde en la segunda ocasión se hallaba situada un poco más a la derecha o a la izquierda que en la primera exposición. Eso le permitía a nuestro cerebro percibir un movimiento continuo porque había una sucesión de imágenes. Eso es una ilusión óptica, y era debido a la persistencia retiniana, que es la responsable de que una imagen se mantenga un breve instante de tiempo en nuestra retina y la podamos relacionar con la siguiente imagen. Aprendizaje por perspicacia. Ya que el individuo y su ambiente constituyen un campo psicológico, la perspicacia consiste en la percepción del campo y en su gradual reestructuración. La perspicacia exige pasos para poder solucionar un problema. Esto a partir de replantear la situación que nos rodea. La terapia Gestalt. Aunque la terapia utiliza algunas ideas y planteamientos de la psicología de la Gestalt, su aplicación no es la misma, por lo que no se puede relacionar completamente. En la terapia se ofrece la autorrealización al individuo. Esto a partir de la toma de conciencia dirigida hacia el aquí y el ahora. Se toma en cuenta el campo biopsicosocial en su totalidad, esto como parte básica de la interacción organismo-ambiente. Utiliza variables fisiológicas, sociológicas, cognitivas y motivacionales, aunque considera la experimentación, el hacer, el vivir y el sentir como eje primario del proceso terapéutico. Utiliza la aproximación fenomenológica y el método de darse cuenta, prestando atención a las percepciones y a los impactos emocionales. Esto para que la persona pueda llegar a analizar el proceso que sigue de soporte a su conducta insatisfecha, para que de esta forma adquiera la capacidad de incrementar su toma de conciencia a futuro. Aplicaciones. El propósito de la Gestalt es ayudar a un individuo a darse cuenta de sus ciclos sin terminar, admitirlos, cerrándolos y así convertirse en un todo. En distintos ámbitos se pueden usar los recursos que da la Gestalt y todos son útiles para estar en contacto con uno y con el ambiente. Gestalt ayuda en el desarrollo personal, con un crecimiento y prevención del estrés. La primera de las transformaciones que hacemos es con nosotros mismos, ampliando la percepción, expresión y contacto. Los pilares sobre los que se apoya el enfoque gestáltico son el aquí, ahora y el cómo. En el ámbito clínico, ayuda en la terapia individual, en la terapia grupal, en la terapia de pareja, en la terapia infantil, en la terapia con adolescentes, en la psicoterapia a pacientes psiquiátricos y en la terapia de sueños. El psicólogo con formación en la Gestalt usa la creatividad, actitud positiva y empatía. Estas, con el conocimiento y manejo de técnicas, dan el aprendizaje de pautas y posibilidades de crecimiento para aprender a ser lo que soy. Gestalt en el ámbito educativo. Esta ayuda en el crecimiento en educación, aprendizaje integral y desarrollo del pensamiento productivo. La educación es la actividad que enseña a crecer y a vivir en sociedad. Muchos educadores usan la Gestalt para su crecimiento personal y recursos pedagógicos para su mejor desempeño en la vida y en el aula. Gestalt en el ámbito social. Ayuda a grupos de crecimiento personal, ya que los espacios de reflexión y acción combinen transformación a la vez personal y social, en el desarrollo de la toma de conciencia social, el agente de cambio
y el liderazgo desde un enfoque de la Gestalt. La Gestalt tiene en cuenta a la persona y a la relación de la misma con su entorno. Este facilita que las personas descubran sus diferentes capacidades y potencias personales.